Me llamo Mónica y tengo 61 años. Anoche, mi propio hijo me golpeó hasta hacerme sangrar sobre un plato de sopa sin sal. Mientras yo estaba en el suelo de la cocina limpiándome la sangre con un trapo viejo, él se fue tranquilamente a su habitación, cerró la puerta y se durmió como si nada hubiera pasado, como si golpear a su madre fuera lo más normal del mundo. Esta mañana, me desperté con el cuerpo dolorido, moretones en los brazos, y un corte en el labio que todavía me duele al hablar. Pero lo que más duele no es el dolor físico, es la humillación. Es saber que mi propio hijo, a quien crié con tanto amor, a quien le di todo, me ve como su criada personal. Es saber que mi único propósito en este mundo es servirle y callar. Me levanté a las 5 de la mañana, como todos los días. Ethan ya estaba despierto, sentado a la mesa de la cocina con su impecable traje gris, navegando en su teléfono. Ni siquiera me miró cuando entré. Simplemente dijo sin levantar la vista: desayuno, date prisa. Tengo una reunión importante. Era como si nada hubiera pasado, como si no me hubiera gritado la noche anterior, llamándome inútil, inútil, y diciendo que si no fuera su madre, me habría echado a la calle. Le preparé huevos revueltos justo como le gustan, con 3 cucharadas de queso rallado, 2 rebanadas de pan tostado y café solo sin azúcar. Todo tenía que ser perfecto, medido hasta el último detalle, porque si algo falla, explota. Y cuando Ethan explota, soy yo quien paga las consecuencias. Mientras desayunaba, el sonido de una llave girando en la cerradura de la puerta principal resonó por toda la casa. Era una joven y elegante llamada Savannah, su esposa, que siempre me saluda con una sonrisa falsa y me trata como si fuera invisible. Entró con un vestido verde claro y tacones altos, besó a Ethan en la mejilla y se sentó a la mesa como si fuera la dueña del lugar. Buenos días, Sra. Davis, me dijo con esa voz dulce que solo usa cuando Ethan está cerca. ¿Cómo está esta mañana? Quería decirle que me desperté magullada por su esposo, que tenía moretones por toda la espalda, que no podía soportarlo más. Pero en lugar de eso, sonreí y dije: estoy bien, gracias. ¿Vas a desayunar, Savannah?, pregunté. Ethan me lanzó una mirada de advertencia. Sus ojos decían claramente: una palabra equivocada y esta noche será peor. Luego añadió con esa sonrisa falsa que solo usa cuando tiene público: mira, mamá, te compré este maquillaje nuevo. Es perfecto para cubrir esos pequeños raspones que te hiciste cuando te tropezaste anoche. Sí, pequeños raspones. Así llama a lo que me hizo. Como si hubiera sido un accidente, como si hubiera tropezado y caído sobre su puño yo sola. Tomé el maquillaje sin decir nada. Era una base de maquillaje cara, de esas que cuestan más de $50. Probablemente la compró con mi jubilación porque maneja toda mi cuenta bancaria. Dice que es por mi bien, que a mi edad ya no puedo administrar el dinero sola. La verdad es que no he visto ni un céntimo de mi pensión en 2 años. Savannah lo miraba con esos ojos brillantes de admiración. Eres tan considerado, cariño. Siempre cuidando de tu madre. Si tan solo supiera que su marido perfecto, ese ejecutivo exitoso que maneja cuentas millonarias en la oficina, viene a casa todas las noches para descargar su frustración conmigo. Después del desayuno, Ethan se puso la corbata roja, agarró su maletín y me susurró al oído mientras Savannah se retocaba el maquillaje. ¿Recuerdas lo que hablamos anoche? Si alguna vez abres la boca, si le cuentas a alguien lo que pasa aquí, te vas a arrepentir. Nadie te creerá, solo eres una vieja loca que vive de la caridad de su hijo. Sus palabras me dejaron helada. Se fueron juntos, tomados de la mano como la pareja perfecta que fingen ser. Los observé desde la ventana mientras subían al auto nuevo de Ethan, un sedán negro que costó más de $400. Mi dinero, todo comprado con mi dinero. Cuando la casa se quedó en silencio, me senté en la cocina y comencé a llorar. No lágrimas de tristeza, sino de rabia, de impotencia. Porque sé que tengo que hacer algo, pero no sé qué. Sé que no puedo seguir viviendo así, pero tampoco sé cómo salir de esta pesadilla. Me senté en esa cocina silenciosa durante horas, viendo cómo la luz del sol se abría paso lentamente por las baldosas del piso. Esta casa solía ser mi santuario. La compré hace 30 años con el dinero que ahorré trabajando como secretaria ejecutiva en el bufete de abogados Sullivan & Associates, 40 años de mi vida dedicados a ese trabajo. Levantarme a las 5 de la mañana, siempre puntual, organizando la vida de los demás. Nunca imaginé que acabaría prisionero en mi propia casa. Todo empezó hace 3 años, cuando Ethan se divorció de su primera esposa. Una noche,
Apareció en mi puerta con una maleta en la mano y esa mirada de niño perdido que siempre me derretía el corazón. Mamá, necesito quedarme aquí un tiempo, solo hasta que arregle mi situación financiera. Me dijo que el divorcio lo había dejado en bancarrota, que había perdido su casa, que no tenía dónde vivir. Yo, como la madre ingenua que siempre he sido, le abrí mi puerta y mi corazón. Claro, hijo, esta también es tu casa. Qué ingenua. No sabía que estaba invitando al diablo a vivir conmigo. Los primeros meses fueron normales. Ethan se levantaba temprano, iba a trabajar, volvía por la noche y cenábamos juntos. Incluso me ayudaba con la compra. Pensé que por fin tendríamos la relación madre-hijo que siempre había soñado. Pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Primero, fueron pequeños comentarios. Mamá, esta comida está demasiado salada. Mamá, ¿por qué no limpias mejor el baño? Mamá, tu ropa está demasiado arrugada. Es vergonzoso. Comentarios que me dolieron, pero que justifiqué pensando que solo estaba estresado por el divorcio. Entonces empezó a meterse en mis finanzas. Mamá, a tu edad, no deberías manejar tanto dinero. Es peligroso. Déjame ayudarte con tus cuentas. Y yo, como la idiota que soy, le di acceso a mi cuenta bancaria. Es solo para ayudarme, pensé. Es mi hijo. Nunca me haría daño. Qué equivocada estaba. En 6 meses, Ethan se había apoderado por completo de mi dinero. Mi pensión mensual de $1.2 iba directamente a su cuenta. Me daba $20 a la semana para gastos personales, como si fuera una niña que recibe una mesada. Cuando le preguntaba por el resto del dinero, decía, mamá, estoy invirtiendo tus ahorros para que crezcan. Créeme. Entonces llegó Savannah, una mujer 25 años menor que él, con una sonrisa perfecta y una ambición que se notaba a kilómetros de distancia. Ethan la conoció en su oficina, donde ella trabajaba como asistente de marketing. 6 meses después, se casaron en una ceremonia que costó más de $100.000. Mi dinero, por supuesto. Desde que Savannah llegó a nuestras vidas, todo empeoró. Ethan empezó a tratarme como a la criada. Mamá, prepara la cena para Savannah y para mí. Algo elegante. Está acostumbrada a las cosas finas. Mamá, limpia el baño de visitas. Viene gente importante. Mamá, lava esta camisa a mano. Es demasiado cara para la lavadora. Y yo siempre obedecía. Obedecía porque tenía miedo de que se enfadara. Miedo de que cumpliera su amenaza de echarme de mi propia casa. Porque aunque la casa es legalmente mía, Ethan me convenció de que también pusiera su nombre en la escritura, por seguridad. Me dijo, mamá, por si acaso te pasa algo. La violencia empezó hace 1 año. Al principio, eran empujones accidentales, luego pellizcos en el brazo cuando no hacía algo como él quería. Me estás volviendo loca, mamá, eres demasiado lenta. Luego, la situación se intensificó a golpes en el hombro, bofetadas cuando la comida no le gustaba y puñetazos en la espalda si no limpiaba lo suficientemente rápido. Pero anoche fue diferente. Anoche, se pasó de la raya. Yo había preparado sopa de verduras para cenar. Era martes y siempre cenamos ligero los martes. Puse la mesa con cuidado, serví el pan tostado y la sopa caliente. Todo estaba perfecto. Ethan llegó a casa cansado de la oficina, se sentó a la mesa sin saludarme, tomó la primera cucharada y su rostro cambió. ¿Qué demonios es esto?, gritó, escupiendo la sopa de nuevo al tazón. No tiene sal, está tan sosa como el agua. Me disculpé de inmediato. Lo siento, hijo, olvidé la sal. Déjame añadir un poco, pero ya era demasiado tarde. Ethan se levantó de la mesa como una fiera, agarró el tazón de sopa y me lo tiró a la cara. El líquido caliente me quemó la mejilla, trozos de porcelana me cortaron el labio. Eres una inútil, gritó, agarrándome el brazo con tanta fuerza que sabía que me dejaría un moretón. 40 años trabajando de secretaria y ni siquiera sabes hacer una sopa decente. Eres patética. Me empujó contra la pared de la cocina. Mi cabeza golpeó el azulejo y vi estrellas. Pero no se detuvo ahí. Me dio una bofetada tan fuerte que me zumbaba la oreja durante horas. Luego otra y otra. Savannah traerá a sus amigas a comer mañana, me dijo mientras me cubría la cara con las manos. Quiero que prepares algo especial y más te vale que quede perfecto porque si me haces quedar mal, si muestras la más mínima señal de lo patética que eres, te juro que te echaré de esta casa. Luego se calmó como siempre después de pegarme. Se agachó, me ayudó a levantarme y me limpió la sangre del labio con una servilleta. Lo siento, mamá, dijo en voz baja. Es que me frustra mucho verte así. Sé que puedes hacerlo mejor.
Todo es por tu bien, así que aprenderás. Y se durmió plácidamente, como si nada hubiera pasado. Me quedé despierto toda la noche en la cocina, recogiendo los restos de sopa y la porcelana rota del suelo. Cada pequeño trozo que recogía se sentía como si estuviera recogiendo los fragmentos de mi propia dignidad. Mi labio seguía sangrando, pero ya no era solo dolor físico lo que sentía. Era algo más profundo, algo más oscuro. Fue darme cuenta de que mi propio hijo, la persona que más amaba en este mundo, se había convertido en mi torturador. Mientras limpiaba, comencé a recordar cómo llegamos aquí. Ethan no siempre fue así. De niño, era dulce y cariñoso. Su padre nos abandonó cuando tenía 8 años, y desde entonces, solo éramos él y yo contra el mundo. Trabajé doble turno durante años para darle todo lo que necesitaba. Lo inscribí en el mejor colegio privado que podía permitirme. Le compré ropa de diseñador, le pagué clases de piano, de inglés, todo lo que me pidió. Quizás fue mi error. Quizás lo malcrié tanto que nunca aprendió el valor del respeto, del esfuerzo, del amor verdadero. Siempre le di todo en bandeja de plata sin pedir nada a cambio. Y ahora, 35 años después, soy yo quien paga las consecuencias de mis decisiones. Al amanecer, oí sus pasos bajando las escaleras. Mi corazón empezó a latir con fuerza, como siempre cuando está cerca. Es increíble cómo una persona puede vivir en constante alerta en su propia casa. Entró en la cocina ya vestido con su traje negro, mirando su teléfono como cada mañana. Esta vez, ni siquiera pidió el desayuno, simplemente se sentó y esperó a que se lo sirviera. Le preparé huevos revueltos, su café solo, sus 2 rebanadas de pan tostado, todo en absoluto silencio. Comió mientras respondía correos electrónicos como si yo fuera invisible. A las 7:30, llegó Savannah. Esta vez, llevaba un vestido amarillo ajustado y tacones altos que resonaban en el suelo como martillazos. Estaba radiante como siempre. Me pregunto si alguna vez se da cuenta de los moretones que tengo, las marcas en mis brazos, cómo me estremezco cada vez que Ethan levanta la voz. Buenos días, Sra. Davis, me dijo con esa sonrisa falsa. ¿Cómo se siente hoy? Bien, gracias. Mentí como siempre. ¿Vas a desayunar? Solo un café, por favor, dijo. Uno suave con edulcorante artificial. Mientras le servía el café, noté que me observaba de reojo. Sus ojos se detuvieron en mi labio hinchado, en el moretón que asomaba por el cuello de mi blusa. Por un momento, pensé que diría algo, que me preguntaría qué me había pasado, pero en lugar de eso, simplemente apartó la mirada y volvió a su teléfono. Ethan terminó su desayuno y me miró fijamente. ¿Recuerdas lo que te dije anoche, mamá? Savannah traerá a 3 de sus amigas a almorzar. Quiero que prepares algo especial. Mariscos, pasta, ensalada César, postres y que compres vino blanco. De los buenos, no esa porquería barata que sueles comprar. Me dio 3 billetes de $20 como si fuera un gran gesto de generosidad. $60 para preparar un almuerzo para 5 personas con lo que gasta en una sola camisa. Y una cosa más añadió, inclinándose para susurrarme al oído mientras Savannah no miraba. Ponte ese maquillaje que te compré. Cubre bien esas manchas. Si alguna de sus amigas te pregunta algo raro, si hace algún comentario sobre tu apariencia, te vas a arrepentir. ¿Me entiendes? Asentí, sintiendo que me temblaban las manos ligeramente. Sonrió, me besó la frente como el hijo perfecto que finge ser, y se fueron juntos. En cuanto se cerró la puerta, me dejé caer en una silla de la cocina. $60 por un almuerzo elaborado. El marisco fresco cuesta al menos $30 la libra. El buen vino, otros 20. ¿Cómo se supone que voy a hacer milagros con tan poco dinero? Pero no era solo el dinero lo que me angustiaba. Era la presión de tener que actuar con normalidad delante de los amigos de Savannah, de fingir ser la feliz suegra de una familia perfecta, cuando la realidad es que soy una mujer maltratada en mi propia casa. Me miré en el espejo del baño y apenas me reconocí. Tenía el labio hinchado y morado. Tenía un pequeño corte en la comisura de la boca. Tenía los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. El moretón en el cuello parecía una mancha oscura que se extendía hacia la clavícula. Abrí el maquillaje que me había dado Ethan. Era una base de maquillaje importada y cara, de esas que usan las mujeres elegantes como Savannah a diario. Empecé a aplicarlo con cuidado, cubriendo cada marca, cada moretón, cada prueba de lo que realmente ocurre en esta casa. Mientras me maquillaba, no pude evitar pensar en todas las veces que había hecho esto. Cuántas mañanas me había despertado ocultando moretones, inventando excusas sobre caídas y accidentes.
Tropecé con la mesa, la puerta del armario se me escapó de las manos. Me caí por las escaleras. Una mentira tras otra para proteger la reputación de mi hijo. Salí a hacer la compra con la lista en la mano y la cara perfectamente maquillada. En el supermercado, intenté estirar esos $60 al máximo. Compré camarones congelados en lugar de langostinos frescos. El vino más barato que no estaba mal. Pasta en oferta. Cada céntimo contaba. Mientras esperaba en la fila para pagar, una mujer mayor se me acercó. Era Clarice, mi vecina de al lado, una viuda de unos 60 años, que siempre ha sido amable conmigo. Hola, Mónica, dijo con una cálida sonrisa. ¿Cómo estás, querida? No te he visto en el jardín últimamente. Hola Clarice, dije. Estoy bien, gracias. Es solo que he estado muy ocupada con cosas de la casa. Me miró fijamente y noté que sus ojos se posaban en mi labio a pesar del maquillaje. ¿Te lastimaste la boca?, preguntó con genuina preocupación. Mi corazón empezó a latirme con fuerza. No, no es nada, mentí. Anoche me di un golpe con la puerta del armario. Ya sabes lo torpe que soy. Clarice frunció el ceño, pero no insistió. Bueno, si alguna vez necesitas algo, ya sabes dónde vivo. Siempre estoy en casa por las tardes. Sus palabras me llegaron al corazón. Hacía tanto tiempo que nadie me ofrecía ayuda genuina, que nadie me trataba con verdadera amabilidad. Por un momento, quise contarle todo, rogarle por su ayuda, confesarle la pesadilla que estaba viviendo. Pero la voz de Ethan resonó en mi cabeza. Si alguna vez abres la boca, si le cuentas a alguien lo que pasa aquí, te vas a arrepentir. Nadie te creerá. Solo eres una vieja loca que vive de la caridad de su hijo. Gracias, Clarice, dije simplemente. Eres muy amable. Volví adentro, y me puse a cocinar como una loca. Tenía que tener todo listo para el mediodía cuando Savannah y sus amigas llegaran. Limpié la casa de arriba a abajo, puse la mesa con la porcelana fina y coloqué flores en el centro. Todo tenía que estar perfecto. Mientras cocinaba, no podía dejar de pensar en lo que Clarice había dicho. Si alguna vez necesitas algo, ¿sabes dónde vivo? ¿Sospechaba algo? ¿Había oído los gritos que salían de mi casa por la noche? A las 11:30, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocí. «Sra. Davis», preguntó una voz de hombre. «Sí, soy ella. Soy la contable de la empresa de su hijo, Ethan. Necesitamos hablar con usted urgentemente sobre algunas discrepancias en las cuentas. ¿Podría venir a la oficina esta tarde?» Se me paró el corazón. ¿Discrepancias? No entiendo. Prefiero no hablar de esto por teléfono, Sra. Davis. ¿Puede venir a las 3 de la tarde? Es muy importante. Colgué con las manos temblorosas. ¿Qué habría hecho Ethan en el trabajo? ¿Por qué me llamaban? Sentí un mal presentimiento, pero no tuve tiempo de pensar en ello. No lo pensé más porque Savannah y sus amigas ya estaban llegando. El timbre sonó exactamente a las 12. Respiré hondo, me retoqué el maquillaje por última vez y fui a abrir. Allí estaba Savannah con sus 3 amigas, todas vestidas como si fueran a un desfile de moda. Vestidos caros, bolsos de diseñador, zapatos que costaban más que mi pensión mensual. «Hola, Sra. Davis», dijo Savannah con esa voz dulce que reserva para ocasiones especiales. «Les presento a mis amigas. Ella es Beatriz. Trabaja en recursos humanos. Ella es Brenda del departamento de marketing y ella Evelyn del departamento legal». Casi se me para el corazón al oír el nombre de Evelyn. No podía ser casualidad. La miré detenidamente y, efectivamente, era ella. Evelyn Brooks, mi hermana menor, a quien no había visto en más de 2 años. Evelyn me miró con la misma sorpresa. Pero ambas nos mostramos tranquilas. Ella siempre ha sido más lista que yo, más astuta. Comprendió de inmediato que algo raro pasaba, sobre todo al ver mi cara maquillada y mi nerviosismo. «Es un placer conocerla, Sra. Davis», me dijo con formalidad, como si no me conociera. «Su nuera nos ha contado mucho sobre usted». Las invité al comedor, donde había dispuesto mi mejor mantel, la vajilla que heredé de mi madre y las copas de cristal que solo usaba en ocasiones especiales. Todo lucía elegante, tal como Ethan había pedido. Serví el almuerzo, intentando mantener el ritmo. La pasta con camarones había salido bien a pesar del presupuesto limitado. La ensalada César parecía recién hecha. El pan estaba caliente. Incluso logré preparar un tiramisú sencillo de postre. Las mujeres comieron y hablaron del trabajo, de sus vidas y de sus planes para el fin de semana. Iba y venía de la cocina, sirviendo más vino, y recogiendo los platos como la anfitriona perfecta que se suponía que era.
Pero los ojos de Evelyn no se apartaron de mí. Conocía esa mirada. Era la misma que usaba cuando éramos niñas, y sabía que ocultaba algo. Durante toda la comida, me observó discretamente, estudiando cada uno de mis movimientos. La comida está deliciosa, comentó Beatriz. ¿Cocinaste todo esto tú misma, Sra. Davis? Sí, me encanta cocinar, respondí con una sonrisa forzada. Es un placer cuando es para personas tan encantadoras como ustedes. Qué suerte tiene Ethan de tener una suegra tan dedicada, añadió Brenda. Es difícil encontrar mujeres tan dedicadas al hogar hoy en día. Savannah sonrió con orgullo. Es cierto. La Sra. Davis siempre se encarga de todo. Es como tener una ama de llaves, pero mejor porque lo hace con cariño. Sus palabras me hirieron como puñales, pero mantuve la sonrisa. Una ama de llaves. Eso es lo que ella pensaba de mí. No una madre, no una persona con derechos y dignidad, sino una sirvienta libre. Evelyn se aclaró la garganta. ¿Y qué hacía antes, Sra. Davis? ¿Siempre fue ama de casa? Hice una pausa, sintiendo un poco de orgullo por primera vez en mucho tiempo. Trabajé durante 40 años como secretaria ejecutiva en el bufete de abogados Sullivan & Associates. Me jubilé hace 3 años. Los ojos de Evelyn se iluminaron. Sullivan & Associates era uno de los bufetes más prestigiosos de la ciudad, donde había trabajado como becaria durante sus estudios de derecho. ¡Qué interesante!, exclamó. Conozco ese bufete. Tienen muy buena reputación. Debe haber conocido a mucha gente importante en todos esos años. Yo sí, dije con una sonrisa más genuina. Conocí a jueces, fiscales, abogados importantes. Incluso ayudé con algunos casos importantes. El señor Sullivan siempre decía que yo era indispensable. Savannah parecía incómoda con el rumbo de la conversación. No le gustaba que yo fuera el centro de atención ni que hablaran de mis logros profesionales. Rápidamente cambió de tema. Bueno, pero ahora la Sra. Davis está jubilada y disfruta de su merecido descanso, dijo con esa sonrisa falsa. Ethan se encarga de todo, de sus finanzas, de sus necesidades. Es un hijo muy responsable. Evelyn me miró fijamente cuando Savannah dijo eso. Conozco a mi hermana, y sé que esas palabras le sonaron extrañas. Una mujer que trabajó 40 años en un importante bufete de abogados no necesita que su hijo se encargue de sus finanzas. El almuerzo continuó con una conversación trivial, pero sentí que la tensión aumentaba. Evelyn no dejaba de observarme, y supe que había notado que algo no iba bien. Cuando fui a la cocina a por el postre, me siguió. ¿Necesitas ayuda?, preguntó, pero en realidad buscaba un momento para hablar conmigo a solas. No, gracias. Todo está bajo control, respondí, evitando su mirada. Mónica dijo en voz baja, usando mi nombre real por primera vez esa tarde. ¿Estás bien? Pareces diferente. Por un instante, perdí todas mis defensas. Quería abrazarla, contarle todo, rogarle que me ayudara. Pero en ese momento, oí las llaves de Ethan en la puerta. Había llegado del trabajo antes de lo habitual. Todo está bien, Evelyn, dije rápidamente. Solo estoy un poco cansada. Ethan entró al comedor con esa sonrisa perfecta que usa cuando tiene visitas. Saludó a las mujeres con elegancia, besó a Savannah en la mejilla y me miró con aprobación. El almuerzo había ido bien, tal como lo había ordenado. ¿Cómo están las chicas más guapas de la oficina?, dijo con ese falso carisma que usa en público. Espero que mi madre te haya cuidado bien. Excelentemente, respondió Beatrice. Tu madre es encantadora. Ethan me puso la mano en el hombro y me tensé automáticamente. Sintió mi reacción y apretó un poco más fuerte. Una advertencia silenciosa. Es la mejor madre del mundo, dijo, pero sus dedos se clavaban en mi hombro a través de la blusa. Siempre pendiente de todos, siempre sacrificándose por la familia. Las mujeres empezaron a despedirse después del postre. Evelyn fue la última en irse, y antes de salir por la puerta, me tomó de la mano. Fue un placer conocerla, Sra. Davis, dijo en voz alta para que Ethan la oyera, pero luego me susurró al oído. Nos veremos pronto. Cuando todos se fueron, Ethan cerró la puerta y su expresión cambió por completo. La máscara del hijo perfecto desapareció y volvió a ser el monstruo de siempre. Lo hiciste bien, me dijo con frialdad. Por una vez, no me avergonzaste. No fue un cumplido. Fue una confirmación de que había cumplido con mis deberes como sirvienta. Mientras recogía los platos y limpiaba el comedor, él fue a su habitación a cambiarse. Pero antes de irse, me recordó, por cierto, el técnico vendrá mañana a revisar tu computadora.
me dijo, has estado navegando por sitios web raros. Se me heló la sangre. No tenía mi propia computadora, solo usaba la suya cuando lo necesitaba. Y las únicas cosas raras que había consultado últimamente eran sitios web sobre violencia doméstica, refugios para mujeres maltratadas y líneas telefónicas de ayuda. Sabía que había estado buscando información, sabía que estaba considerando pedir ayuda. Justo entonces, sonó mi teléfono. Era el contador de la empresa de Ethan otra vez. Sra. Davis, ¿puede venir a las 3 de la tarde? Es urgente. Miré el reloj. Eran las 2:15. Ethan estaba en su habitación, probablemente echando una siesta. Era mi oportunidad, sí, dije en voz baja. Allí estaré. Tomé mis llaves, mi bolso, y salí de casa en silencio. No sabía qué me esperaba en esa oficina, pero presentía que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, recordé las palabras de Evelyn. Nos veremos pronto. Mi hermana había notado algo y, por primera vez en mucho tiempo, sentí una pequeña chispa de esperanza. El edificio de oficinas donde trabajaba Ethan era uno de esos modernos rascacielos del centro, todo de cristal y acero, que inspiraban respeto desde la calle. Nunca había estado allí. Durante todos estos años, mi hijo había mantenido su vida laboral completamente al margen de mí, como si fuera un secreto que no debía saber. Subí al piso 18, donde estaban las oficinas de Northern Business Corporation. La recepcionista, una joven de sonrisa profesional, me dirigió a la oficina del contador. Mi corazón latía tan rápido que pensé que todos lo oirían. Sra. Davis, un hombre de unos 50 años con gafas y traje formal, me saludó. Soy Adrián Castillo, el contador general de la empresa. Gracias por venir tan rápido. Me senté frente a su escritorio intentando aparentar calma, aunque temblaba por dentro. Su mirada tenía una seriedad que me puso aún más nerviosa. Señora, necesito hacerle algunas preguntas sobre su cuenta bancaria, comenzó, abriendo una carpeta llena de documentos, específicamente, sobre algunos movimientos que hemos detectado en los últimos meses. No entiendo, dije con voz temblorosa. ¿Qué tiene que ver mi cuenta con la empresa? Adrián me miró con una mezcla de lástima y preocupación. Señora Davis, hemos descubierto que su hijo Ethan ha estado usando fondos de la empresa para hacer transferencias a su cuenta bancaria personal. Transferencias que luego se retiran de su cuenta. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Eso no puede ser verdad. Ethan es un empleado ejemplar. Él nunca haría algo así. Me temo que sí, dijo Adrián, mostrándome una serie de documentos. En los últimos 6 meses, ha desviado más de $50.000 de fondos corporativos. El dinero aparece primero en su cuenta personal, pero inmediatamente después se transfiere a la cuenta que comparte con usted. Se me vino el mundo encima. $50.000. Mi hijo no solo me maltrataba físicamente, me usaba como cómplice involuntaria de sus robos. Pero yo no sabía nada, dije desesperada. Él maneja toda mi cuenta bancaria. No autorizo ninguna transferencia. Lo sabemos, dijo Adrienne con suavidad. Por eso te llamé antes de proceder legalmente. Necesitamos que presentes una denuncia formal por el uso indebido de tu cuenta bancaria. Es la única manera de limpiar tu nombre en este asunto. Sentí náuseas. No solo era víctima de violencia doméstica, sino que ahora también era víctima de fraude financiero. Y lo peor de todo, mi propio hijo me había convertido en su cómplice sin que yo lo supiera. ¿Qué pasará con Ethan?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Si presenta la denuncia, será arrestado por malversación de fondos corporativos y uso fraudulento de cuentas bancarias. Estos son delitos graves que pueden conllevar entre 5 y 10 años de prisión. Salí de esa oficina en estado de shock total. Caminé por las calles del centro durante horas sin rumbo, intentando procesar toda la información. Mi hijo era un ladrón, un delincuente, y yo había sido su herramienta sin saberlo. Cuando finalmente llegué a casa, eran las 6 de la tarde. Ethan estaba en la sala viendo la televisión como si fuera un día normal. Cuando me vio entrar, me miró con esa expresión de superioridad que siempre usaba. ¿Dónde has estado?, preguntó en tono acusador. Llegué a casa del trabajo y no estabas. La casa estaba hecha un desastre después de comer. Por primera vez en años, lo miré directamente a los ojos sin bajar la mirada. Estaba en tu oficina. Su expresión cambió al instante. La máscara de control se quebró por un segundo y pude ver el miedo en sus ojos. ¿Qué dijiste? Estaba en tu oficina, Ethan,
Hablé con el contador. Sé lo que has estado haciendo. Se levantó del sofá lentamente, como un depredador preparándose para atacar. No sé de qué estás hablando, mamá. Creo que estás confundida. $50, dije, sintiendo que mi voz se volvía más firme. $50 que has robado de tu empresa usando mi cuenta bancaria. Ethan se acercó a mí, y, por primera vez en mucho tiempo, no retrocedí. Algo había cambiado dentro de mí esa tarde. Quizás fue saber que no estaba solo, que había otras personas que sabían la verdad. Escúchame, vieja estúpida, dijo en voz baja y amenazante. No tienes ni idea de lo que dices. Ese dinero es mío por derecho. Me debes todo lo que he invertido en ti durante estos años. La comida que comes, el techo que te cubre, la ropa que usas. Con mi propio dinero, respondí, mi pensión, mis ahorros, el dinero que gané trabajando durante 40 años. Me agarró del brazo, pero esta vez no me quedé callada, me soltó. Grité con todas mis fuerzas. Estaba tan sorprendido por mi reacción que me soltó. Durante 3 años, había sido su víctima silenciosa. Y ahora, por primera vez, le gritaba. Estás loca, dijo, pero su voz ya no sonaba tan segura. Nadie te creerá. Eres una vieja escéptica que ni siquiera sabe lo que dice. El contador me creyó, le dije. Los documentos hablan por sí solos. Las transferencias están registradas. Todo está documentado. Ethan guardó silencio unos segundos, procesando la información. Luego, su expresión se endureció aún más. Si abres la boca, si presentas cualquier tipo de denuncia, te juro que te destrozaré. Me amenazó. Esta casa también está a mi nombre. Puedo echarte a la calle mañana mismo, y sin mi ayuda, sin mi dinero, morirás solo como un perro. Pero por primera vez, sus amenazas no me aterrorizaron. Había algo diferente en mí, una fuerza que no sabía que tenía. Ya no te tengo miedo, Ethan, le dije. Y al decirlo, me di cuenta de que era verdad. Por primera vez en 3 años, no te tengo miedo. Levantó la mano para golpearme. Pero justo en ese momento, sonó el timbre. Era Clarice, mi vecina. Mónica, gritaba desde afuera. Mónica, ¿está todo bien? Oí gritos. Ethan bajó la mano lentamente. No podía golpearme con un testigo cerca. Su reputación era demasiado importante para él. Ve a ver qué quiere, dijo apretando los dientes. Y más te vale no decir nada raro. Fui a abrir la puerta con las piernas temblando. Clarice estaba allí con expresión preocupada, sosteniendo una cazuela. Hola, querida, me dijo. Te traje un guiso que preparé, pero oí voces fuertes y me preocupé. Por encima de su hombro, vi que había otra mujer con ella. Era Evelyn, mi hermana. Llevaba ropa informal y el pelo recogido, pero la reconocí al instante. Hola, dijo Evelyn, fingiendo no conocerme. Soy nuevo en el barrio y solo estaba visitando a las Davis, espero no molestarte. Ethan apareció detrás de mí, con su sonrisa falsa perfectamente visible. No hay problema, señoras. Mi madre estaba un poco alterada porque quemó la cena. Ya sabes cómo se ponen las mujeres mayores con estas cosas. Clarice lo miró con una expresión que no pude descifrar. Bien, dijo. Bueno, Mónica, aquí está la comida. Y recuerda, si necesitas algo, estoy justo al lado. Evelyn me miró fijamente a los ojos. Sí, Sra. Davis. Lo que necesites, de día o de noche. Cuando se fueron, Ethan cerró la puerta de golpe. Malditas viejas entrometidas, murmuró. Pero esto no ha terminado. Mañana vamos juntos al banco y firmarás todos los papeles que te diga. Retractarás de la denuncia que probablemente ya presentaste y dirás que todo fue un gran malentendido. No, dije simplemente. ¿Cómo que no? No voy a firmar nada. No voy a retractarme de ninguna denuncia y ya no seré cómplice de tus robos. Ethan me miró con una rabia que nunca antes había visto. Era como si por fin se hubiera quitado todas las máscaras y me estuviera mostrando su verdadera naturaleza. De acuerdo, dijo con una calma que me asustó más que sus gritos. Si así es como quieres jugar, jugaremos. Pero te lo advierto. Cuando termine contigo, desearás no haber nacido. No dormí nada esa noche. Ethan estaba encerrado en su habitación, pero podía oírlo hablar por teléfono durante horas. No sabía qué planeaba, pero sabía que tenía que estar preparada para lo peor. A las 3 de la mañana, oí un ruido extraño en el jardín. Me asomé por la ventana y vi una figura moviéndose entre los arbustos. Era Clarice, y parecía estar montando algo cerca de mi ventana. Al día siguiente,
me di cuenta de lo que había hecho. Había colocado una pequeña cámara de seguridad apuntando a mi casa, escondida entre las plantas. Mi vecino sabía que algo malo estaba pasando y lo estaba documentando todo. El día siguiente amaneció gris y lluvioso, como si el clima reflejara la tormenta que se avecinaba en mi vida. Ethan se levantó más temprano de lo habitual a las 5 de la mañana. Lo oí moverse. La casa, hablando por teléfono en voz baja, preparando algo que me tenía nerviosa. Cuando bajé a la cocina, ya estaba vestido con su mejor traje, el negro que usaba para las reuniones más importantes. Llevaba el pelo perfectamente peinado y la corbata impecable. Parecía el ejecutivo exitoso que todos creían que era, no el monstruo que vivía bajo mi techo. «Buenos días, mamá», me dijo con una voz extrañamente dulce, casi cantarina. «Espero que hayas dormido bien». Esa dulzura me puso la piel de gallina. Conocía a mi hijo lo suficientemente bien como para saber que cuando se portaba bien, era porque estaba planeando algo terrible. Sí, mentí, sirviéndole el café como hacía todos los días. «Bien», dijo, sonriendo de una manera que no le llegaba a los ojos, «porque hoy va a ser un día muy special. He estado pensando en nuestra conversación de ayer toda la noche». Se sentó a la mesa y comenzó a desayunar tranquilamente, como si fuéramos una familia normal, pero había algo en su actitud que me mantenía alerta. «He decidido que tienes razón», continuó. «Quizás he sido demasiado duro contigo. Después de todo, eres mi madre y mereces respeto». Sus palabras me confundieron por completo. Ethan admitiendo que se había equivocado, pidiendo perdón. Fue tan inusual, que supe de inmediato que era una trampa. «Por eso», continuó mientras untaba mantequilla en su tostada, vayamos juntos al banco hoy. Vamos a aclarar todo este malentendido con mi empresa. Vas a explicar que autorizaste todas las transferencias, que sabías exactamente qué pasaba con tu dinero». Ahí estaba, la verdadera razón de su falsa amabilidad. «No voy a hacer eso, Ethan», dije, intentando mantener la voz firme. Su sonrisa se desvaneció lentamente. «Claro que sí, mamá, porque si no, van a pasar cosas muy desagradables». «¿Me estás amenazando?» «No, mamá», dijo, terminando su café. «Te estoy explicando la realidad. Mira a tu alrededor. Esta casa, esta mesa donde desayunas, la cama en la que duermes, la comida que comes. Todo esto es posible porque yo lo permito. Y si ya no lo permito», dejó la frase en el aire, pero el mensaje era claro, me iba a dejar en la calle si no obedecía. Además añadió, sacando su teléfono, «He estado pensando en llamar a algunos médicos. Conozco médicos que se especializan en personas mayores con problemas mentales como la demencia escénica. Sabes, es muy triste cuando las madres empiezan a inventar historias, acusando a sus propios hijos de cosas terribles». Sentí que se me helaba la sangre. No solo amenazaba con echarme de casa, sino con declararme loca, incompetente, para que nadie creyera mi testimonio. «Hay varios testigos que pueden confirmar tu deterioro mental», continuó con esa voz fría y calculadora. «Savannah, por ejemplo. Ayer le dije lo confundida que has estado últimamente. Los amigos que vinieron a almorzar también notaron algo extraño en ti. Era mentira, pero fue tan convincente que por un momento dudé de mi propia cordura». Así funcionaba su manipulación. Me hizo dudar de todo, incluso de mi propia percepción de la realidad. «Bueno, vamos al banco a las 10», dijo, levantándose de la mesa. «Te pondrás tu mejor vestido. Te arreglarás y sonreirás mientras firmas todos los papeles que te pongan delante». «¿Entendido?», no le respondí. Simplemente empecé a recoger los platos del desayuno, intentando ganar tiempo para pensar. «Te estoy hablando», gritó, y todo rastro de su fingida amabilidad desapareció. «Entendido. Entendido», murmuré, odiándome por ser tan cobarde. Ethan fue a su oficina, pero antes de irse, me advirtió. «Ni se te ocurra salir de esta casa. Ni se te ocurra hablar por teléfono con nadie. Volveré a las 9:30 para llevarte al banco». En cuanto se cerró la puerta, me dejé caer en una silla de la cocina y empecé a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de pura rabia. Rabia contra él, pero sobre todo, rabia contra mí misma por haber dejado que las cosas llegaran a este punto. Me quedé así unos minutos hasta que oí que llamaban suavemente a la puerta trasera. Era Clarice con cara de urgencia. «Mónica, abre rápido», susurró a través del cristal. «Es importante». Abrí la puerta y ella entró rápidamente, mirando a su alrededor para asegurarse de que estuviéramos solos. «Lo oí todo», me dijo sin preámbulos. «Tengo la cámara cerca de la ventana de tu cocina. Grabé toda la conversación con tu hijo.
Mi corazón empezó a latir más rápido. Todo, dijo. Las amenazas, el chantaje, cómo te hablaba. Tengo pruebas de que te está obligando a mentir sobre el dinero robado. Por primera vez en días, sentí una chispa de esperanza. ¿Qué podemos hacer con eso? Clarice sonrió. Tengo una amiga que trabaja en la oficina de cotizaciones de D.A. Se llama Brenda y se especializa en casos de violencia doméstica y fraude financiero. Pero necesito que vengas conmigo ahora mismo. No puedo, dije, sintiendo que el miedo me invadía de nuevo. Ethan me dijo que no saliera de casa. Si se entera, Mónica, dijo Clarice, tomándome de las manos, escúchame atentamente. Si vas a ese banco hoy y firmas esos papeles, tu hijo quedará libre de todos los cargos. Seguirá robando dinero y seguirá abusando de ti. Pero además, serás considerada cómplice voluntaria de sus robos. Ella tenía razón. Si firmo esos papeles, no solo perdería mi dignidad, sino que también me convertiría en una criminal ante la ley. Pero si no voy, dije con voz temblorosa, cumplirá sus amenazas. Me echará de casa. Dirá que estoy loca. No podrá hacer nada de eso. Clarice me interrumpió. Porque vamos a presentar las pruebas antes de que pueda actuar. Brenda me dijo que con las grabaciones que tengo, pueden arrestarlo inmediatamente. Miré el reloj. Eran las 8:30. Ethan volvería en una hora. ¿Estás segura de que tu amiga puede ayudarme? Completamente segura, pero tenemos que irnos ya, Mónica. Es nuestra única oportunidad. Tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Fui a mi habitación, cogí mi bolso con mis documentos más importantes y salí de esa casa con Clarice. Mientras caminábamos hacia su coche, sentí algo que no había sentido en 3 años. Valor. Por primera vez, estaba tomando las riendas de mi vida. La oficina del fiscal era un típico edificio gubernamental con largos pasillos y oficinas pequeñas. Brenda resultó ser una mujer de unos 40 años con una mirada inteligente y una forma de hablar que inspiraba confianza. Señora Davis, dijo después de revisar las grabaciones que Clarice había traído. Lo que su hijo está haciendo constituye múltiples delitos. Violencia doméstica, fraude financiero, chantaje e intento de obstrucción a la justicia. ¿Qué significa eso?, pregunté. Significa que podemos arrestarlo hoy, respondió Brenda. Pero necesito que presente una denuncia formal por todos estos delitos. ¿Está dispuesta a hacerlo? Miré el reloj. Eran las 9:15. En 15 minutos, Ethan llegaría a casa para llevarme al banco. Cuando se diera cuenta de que no estaba allí, su ira sería incontrolable. Sí, dije, sintiendo que mi voz se volvía más firme. Estoy lista para presentar la denuncia, sonrió Brenda. Perfecto. Mientras llenas los papeles, coordinaré con la policía para que vayan a arrestar a tu hijo. ¿Sabes dónde está ahora mismo? Debería estar llegando a mi casa, dije. Dijo que me recogería a las 9:30. Mejor aún, dijo Brenda, tomando su teléfono. Es más fácil arrestarlo en un lugar conocido. Mientras llenaba los formularios de denuncia, Brenda coordinó con la policía. Clarice estuvo conmigo todo el tiempo, tomándome de la mano, dándome fuerzas. ¿Estás segura de esto, Mónica?, me preguntó. Una vez que firmemos estos papeles, no habrá vuelta atrás. Nunca he estado más segura de nada en mi vida, respondí. A las 10:30, sonó el teléfono de Brenda. Era la policía confirmando que habían arrestado a Ethan en mi casa. Lo encontraron gritando como un loco, rompiendo cosas y buscándome por toda la casa. Está detenido, me dijo Brenda. Los cargos son graves. Es muy probable que no pueda salir en libertad bajo fianza. Sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. Por primera vez en 3 años, supe que iba a dormir sin miedo. Cuando volvimos a mi casa esa tarde, el lugar parecía un campo de batalla. Ethan había destruido prácticamente todo a su paso antes de que la policía lo arrestara. Los cojines del sofá estaban rotos. Había platos rotos por todo el suelo de la cocina. Y las fotos familiares que colgaban en las paredes estaban hechas pedazos. Dios mío, susurró Clarice, mirando la destrucción. ¿Cómo pudo hacer todo esto en tan poco tiempo? Sabía la respuesta. Conocía la furia ciega de Ethan cuando las cosas no salían como él quería. Había visto esa rabia antes, pero nunca dirigida a objetos inanimados. Normalmente, yo era el blanco de su ira. Brenda, que nos había acompañado para documentar los daños, tomaba fotos de todo. Esto servirá como prueba adicional de su comportamiento violento, explicó. Destrucción de propiedad durante un episodio de ira. El juez verá exactamente qué clase de persona es su hijo.
Mientras recogíamos los cristales rotos y recogíamos los pedazos de mi vida anterior, mi teléfono empezó a sonar insistentemente. Era un número desconocido. No contestes, me advirtió Brenda. Probablemente llame desde la cárcel. Que se vaya al buzón de voz. Efectivamente, cuando revisé los mensajes, era la voz de Ethan, pero sonaba completamente diferente. Ya no era el monstruo amenazante de la mañana. Era el niño asustado que fingía ser cuando quería manipularme. Mamá, dijo su voz, interrumpiendo la grabación. Mamá, por favor, sácame de aquí. Todo fue un malentendido. Nunca quise hacerte daño. Sabes que te quiero. Eres lo más importante en mi vida. Por favor, mamá, no dejes que me pudra en esta cárcel. Soy tu hijo, tu único hijo. Había dejado 5 mensajes similares, cada uno más desesperado que el anterior. En el último, incluso lloraba. Es parte de su estrategia de manipulación, me explicó Brenda. Primero violencia y amenazas, ahora victimismo y culpa. Es un patrón típico en los abusadores. Aunque entendía racionalmente lo que estaba pasando, oír llorar a mi hijo me rompió el corazón. Durante 35 años, había sido mi bebé, mi razón de vivir. Era difícil separar al monstruo en el que se había convertido del niño que una vez fue. ¿Estás bien?, preguntó Clarice, al notar mi expresión. Es complicado, admití. Sé que hice lo correcto, pero sigue siendo mi hijo. Esa noche, Clarice insistió en que me quedara en su casa. Tu casa no es segura ahora mismo, me dijo. Ethan tiene amigos, y tal vez incluso a Savannah. Alguien podría venir a vengarse, tenía razón. En los mensajes de voz, Ethan había mencionado que Savannah estaba manejando la situación desde fuera. No sabía exactamente qué significaba eso, pero tenía miedo de descubrirlo. La casa de Claricea era pequeña pero acogedora. Tenía una habitación de invitados con una cama individual y un pequeño escritorio. Era la habitación de mi hija antes de casarse, explicó. Ahora es tuya mientras la necesites. Por primera vez en 3 años, me fui a la cama sin miedo. No tuve que preocuparme por los pasos de Ethan en el pasillo, ni por sus gritos nocturnos, ni por despertarme con puñetazos. Era una sensación extraña, casi inquietante. La paz también puede ser aterradora cuando no estás acostumbrado. Al día siguiente, Brenda me llamó temprano con la noticia. La audiencia de fianza de Ethan es hoy a las 2 de la tarde, me informó. El juez decidirá si puede ser liberado de la cárcel mientras espera su juicio. ¿Qué posibilidades hay de que lo liberen?, pregunté, sintiendo que el miedo regresaba. Con las pruebas que tenemos, muy escasas, pero necesito que vengas a testificar en la audiencia. Tu testimonio será crucial para que el juez comprenda el peligro que representa. La audiencia fue en una pequeña sala. Ethan estaba sentado en la mesa de la defensa con un mono naranja. Cuando me vio entrar, su expresión cambió por completo. Ya no era el niño arrepentido de los mensajes de voz. Era pura rabia contenida. Savannah estaba sentada en los bancos públicos, elegantemente vestida como siempre, pero parecía demacrada, como si no hubiera dormido en días. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi algo en sus ojos que me sorprendió. Vergüenza. El juez era un hombre mayor, de unos 60 años, de mirada seria pero justa. Revisó todos los documentos antes de empezar. Señora Davis, me dijo cuando me tocó testificar, cuénteme con sus propias palabras lo que ha vivido en su casa durante los últimos años. Respiré hondo y comencé a hablar. Les conté sobre las palizas, sobre el control de mi dinero, sobre las amenazas, sobre la constante humillación. Mi voz se quebró por momentos, pero seguí hablando. Cuando mencioné los $50,000 que robó, vi a Ethan tensarse en su asiento. Su abogado, un joven con un traje caro, intentó objetar constantemente, pero el juez lo silenció. ¿Y qué le dijo su hijo ayer por la mañana sobre su testimonio?, preguntó el juez. Me amenazó con declararme mentalmente incompetente si no mentía por él. Me dijo que me echaría a la calle, y que me quedaría sin nada. El juez revisó las grabaciones que Clarice había hecho. Las escuchó íntegramente con auriculares mientras toda la sala esperaba en silencio. Señor Ethan Davis, dijo el juez al terminar, las pruebas presentadas muestran un claro patrón de violencia doméstica, fraude financiero e intimidación de testigos. Considerando la gravedad de los cargos y el riesgo que representa para la víctima, se deniega su solicitud de libertad bajo fianza. Permanecerá detenido hasta la fecha de su juicio. Ethan estalló. Esto es una injusticia, gritó, poniéndose de pie. Esa vieja loca se lo está inventando todo.
Soy un ciudadano respetable. Tengo derechos. Los guardias tuvieron que sujetarlo mientras seguía gritando. Te vas a arrepentir de esto, mamá. Cuando salga de aquí, te haré pagar por cada día que pase en esta cárcel. Sus amenazas resonaron por toda la sala, confirmando exactamente lo que yo había testificado sobre su carácter violento. Después de la audiencia, Savannah se me acercó en el juzgado. Señora Davis, dijo con voz temblorosa. Necesito hablar contigo. Brenda y Clarice se pusieron tensas, pero les hice señas de que estaba bien. ¿Qué quieres, Savannah?, le pregunté. Quiero disculparme, dijo. Y por primera vez desde que la conocía, su voz sonó sincera. Sabía que algo no andaba bien en esa casa. Oí gritos. Vi tus moretones. Noté cómo te estremecías cada vez que él alzaba la voz. Entonces, ¿por qué no dijiste nada?, pregunté. Porque tenía miedo, admitió ella. Ethan también me había amenazado. Me dijo que si alguna vez lo traicionaba, destruiría mi carrera, mi reputación, y que yo era una cobarde. Te dejé sufrir sola porque tenía miedo de perder mi vida cómoda. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Cuando lo arrestaron ayer, encontré documentos en su oficina. No solo había estado robando dinero de su empresa, también había estado robando de mi cuenta personal. Llevamos 2 años casados, y nunca me di cuenta de que era un estafador. ¿Qué vas a hacer ahora?, le pregunté. Voy a solicitar el divorcio inmediatamente, dijo con determinación. Y voy a testificar en su contra en el juicio. Ya he hablado con un abogado. Quiero colaborar con la fiscalía para que pague por todo lo que nos hizo. Cuando salimos del juzgado, sentí algo que no había experimentado en años. Una esperanza genuina. No solo había logrado escapar de mi hijo, sino que ahora tenía aliados en mi lucha por la justicia. Esa tarde, mientras caminábamos de regreso a casa de Clarice, Brenda me dio más buenas noticias. La empresa donde trabajaba Ethan quiere llegar a un acuerdo. Me lo informó. Están dispuestos a... No presentarán cargos adicionales en su contra si coopera devolviendo el dinero robado. Además, como reconocimiento de que fue víctima de fraude, le pagarán una indemnización de $20. $20. Era más dinero del que había tenido disponible en los últimos 3 años. ¿Y mi casa?, pregunté. Ethan dijo que también estaba a su nombre. Revisamos los documentos, dijo Brenda sonriendo. Su hijo mintió. La escritura sigue estando solo a su nombre. Falsificó algunos papeles, pero legalmente la casa es completamente tuya. Por primera vez en mucho tiempo, comencé a vislumbrar un futuro posible. Un futuro en el que podría vivir sin miedo, donde podría tomar mis propias decisiones, donde podría ser dueña de mi vida. Pero también sabía que Ethan no se rendiría fácilmente. Sus amenazas en la audiencia habían sido claras. Esta guerra apenas comenzaba. 3 semanas después del arresto de Ethan, mi vida había cambiado por completo, pero no de la forma que esperaba. Aunque estaba físicamente a salvo en casa de Clarice, psicológicamente seguía siendo su prisionera. Había desarrollado una paranoia constante que me mantenía despierta casi todas las noches. Cada ruido me sobresaltaba. Cada coche que se detenía frente a la casa me hacía correr a la ventana. Cada llamada telefónica desconocida me provocaba un ataque de pánico. Brenda me había explicado que era normal, que después de años de abuso, el miedo no desaparece de la noche a la mañana. Es trastorno de estrés postraumático. Me había dicho. Tu mente y tu cuerpo están acostumbrados a vivir en un estado de alerta constante. Tomará tiempo sanar, pero había más que un simple trauma. Ethan había logrado enviarme mensajes desde la cárcel. Mensajes que me dejaron helada. El primero llegó a través de otro abogado, uno que no era su representante oficial. Era una carta escrita a mano con la letra que tan bien conocía. Querida mamá, decía, espero que estés disfrutando de tu pequeña victoria. Espero que te sientas muy valiente por traicionarme, pero quiero que sepas algo. Esto no ha terminado. Sé cosas de ti que nadie más sabe. Secretos que guardaste durante 40 años trabajando en ese bufete de abogados. Cosas que podrían arruinar no solo tu reputación, sino también tu libertad. Se me paró el corazón al leer esas líneas. ¿Qué secretos? Durante mis 40 años como secretaria en Sullivan & Associates, había manejado información confidencial, por supuesto, pero nunca había hecho nada ilegal. ¿Recuerdas el caso de Williams contra el Estado? Mamá, el de hace 15 años. Encontré los documentos que escondiste, los que alteraste para ayudar al señor Sullivan a ganar ese caso multimillonario. Documentos que, si salen a la luz,
Podrían enviarte a prisión por obstrucción a la justicia. Mis manos empezaron a temblar, con violencia. Recordé vagamente el caso Williams. Había sido un caso difícil en el que la firma representaba a una compañía farmacéutica acusada de ocultar los efectos secundarios fatales de un medicamento. El señor Sullivan me había pedido que organizara algunos documentos para eliminar ciertos memorandos que podrían perjudicar a su cliente. Pensé que era normal que fuera parte de mi trabajo como secretaria. Nunca entendí del todo las implicaciones legales de lo que había hecho, pero Ethan tenía razón. Técnicamente, había alterado pruebas en un juicio. Tengo copias de todo, mamá, y si no retiras los cargos en mi contra, si no vienes, y te disculpas públicamente por tus mentiras, esos documentos acabarán en manos del fiscal del distrito. Imagínate los titulares: secretaria de 61 años arrestada por complicidad en encubrir muertes por drogas. El resto de la carta detallaba exactamente cómo iba a destruir mi vida si no obedecía. Tenía contactos en los medios. Conocía a periodistas que pagarían bien por una historia de corrupción judicial. Mi foto saldría en todos los periódicos. Mi nombre quedaría asociado para siempre con un escándalo. Cuando Clarice me encontró llorando con la carta en mis manos, llamó inmediatamente a Brenda. «Esto es un claro chantaje», dijo Brenda tras leer la carta. «Pero necesitamos saber si sus amenazas tienen algún fundamento. ¿Qué recuerdas exactamente del caso Williams?». Le conté todo lo que recordaba, incluyendo las instrucciones que me había dado el señor Sullivan sobre la reorganización de los documentos. «¿Sabías que lo que hacías podía ser ilegal?», me preguntó. No dije, sinceramente. Solo cumplía órdenes. El señor Sullivan me dijo que era un procedimiento normal para proteger la confidencialidad del cliente. Brenda suspiró. Legalmente, la ignorancia no es excusa. Si realmente alteraste pruebas, incluso sin intención criminal, técnicamente cometiste un delito. Mi mundo se derrumbó de nuevo. Justo cuando creía haber escapado de las garras de Ethan, él encontró otra forma de controlarme. ¿Qué hago?, pregunté desesperada. Si retiro los cargos, él sale y me matará. Si no, voy a la cárcel por algo que hice hace 15 años sin saber que era ilegal. Primero, cálmate, me dijo Brenda. Segundo, vamos a investigar exactamente qué documentos tiene tu hijo y cómo los obtuvo. Y tercero, vamos a buscar maneras de minimizar el daño legal, si resulta que realmente hay pruebas en tu contra. Los siguientes días fueron una pesadilla de investigación legal. Brenda trabajó con un equipo de abogados especializados en casos antiguos para revisar todo el expediente del caso Williams. Mientras tanto, yo vivía en un estado de terror constante, esperando que vinieran a arrestarme en cualquier momento. Clarice fue mi salvación durante esas semanas oscuras. No solo me dio refugio en su casa, sino que se convirtió en la hermana que nunca tuve. Todas las noches, se sentaba conmigo mientras lloraba, me preparaba té de manzanilla para ayudarme a dormir, y me recordaba constantemente que no estaba sola. Pase lo que pase, ella me decía, vamos a afrontarlo juntos. Ya no eres esa mujer asustada que vivía bajo el terrorismo de su hijo. Pero yo me sentía exactamente igual que esa mujer asustada. Ethan había logrado lo que quería. Me había devuelto al estado de miedo y desesperanza que había sido mi vida durante 3 años. Una semana después, llegó la segunda carta, incluso más cruel que la primera. Veo que no has aprendido la lección, mamá. Veo que todavía crees que puedes desafiarme. No pasa nada. Ahora, todos van a descubrir qué clase de persona eres en realidad. Junto con la carta, había un sobre con fotografías. Fotografías de documentos. De hecho, memorandos internos de la firma Sullivan & Associates con mi letra, donde había escrito notas en los márgenes, fechas que habían sido alteradas y páginas que faltaban en los archivos originales. Estas fotos van a saldrá en el periódico mañana por la noche. Si no vienes a visitarme a la cárcel antes del viernes, vendrás sola, sin abogados, sin testigos, y traerás una carta firmada pidiendo que retiren todos los cargos en mi contra porque todo fue un malentendido causado por tu deterioro mental. Mi deterioro mental, esa acusación que me heló la sangre de nuevo. Si no vienes, no solo estas fotos saldrán en los periódicos, sino que también verás las grabaciones. ¿Grabaciones? ¿Qué grabaciones?
¿Pensabas que no sabía que tenías cámaras instaladas en casa? Mamá, ¿creías que era tan estúpida? Yo también tengo grabaciones. Grabaciones tuyas aceptando dinero de clientes del bufete. Dinero que nunca declaraste como ingreso. Evasión de impuestos. Mamá, otros 15 años de prisión. Esta vez, no fue solo chantaje. Fue una guerra psicológica. Ethan se había estado preparando para esta situación durante meses, quizás años. Había recopilado pruebas, planeado cada movimiento y anticipado mi rebelión. Cuando Brenda leyó la segunda carta, su expresión se tornó muy seria. Mónica, necesito que me digas toda la verdad sobre tu tiempo en la firma, cualquier cosa que hayas hecho, cualquier situación irregular, cualquier dinero que hayas recibido aparte de tu salario. Le hablé de las gratificaciones navideñas en efectivo que el señor Sullivan me daba cada año. Dinero que nunca declaré porque pensé que eran regalos personales. Le conté las veces que clientes agradecidos me habían dado propinas en efectivo por servicios especiales. Dinero que tampoco declaré porque no sabía que debía hacerlo. En total, me preguntó, ¿de cuánto dinero estamos hablando en 40 años? Quizás $1,000, dije avergonzado. Brenda calculó rápidamente, con intereses y multas, que tendríamos una deuda tributaria de aproximadamente $40,000. Pero lo más grave era que técnicamente era evasión de impuestos. Mi hijo había tendido una trampa perfecta. Si lo denunciaba, me destruiría con pruebas de mis propios errores. Si no lo denunciaba, seguiría en libertad de abusar de mí y robarme dinero. Hay una tercera opción, dijo Brenda tras pensarlo un buen rato. Una opción que ninguno de los dos esperará. Nos adelantamos a él. Confesamos voluntariamente todos sus errores antes de que pueda usarlos como chantaje, y usamos esa confesión para demostrar que su hijo es un maestro de la manipulación que ejerce control psicológico sobre sus víctimas, incluso desde la cárcel. Fue una apuesta arriesgada. Significaba admitir públicamente que había cometido delitos, enfrentar posibles consecuencias legales y exponerme a la humillación pública. Pero también significaba quitarle a Ethan su principal arma, mi secreto. Si hacemos esto, continuó Brenda, su hijo pierde todo su poder sobre ti. Ya no puede chantajearte porque no queda nada que ocultar. Miré por la ventana a mi casa, que permanecía vacía y destrozada al otro lado de la calle. Esa casa representaba mi pasado, mis errores, mis miedos, pero también representaba mi futuro, mi libertad, mi oportunidad de empezar de nuevo. Hagámoslo, le dije finalmente. Estoy cansada de vivir con miedo. Estoy cansada de que mi hijo controle mi vida desde una celda. Brenda sonrió. Mañana le daremos a Ethan la sorpresa de su vida. El día en que decidimos contraatacar llegó más rápido de lo que esperaba. Brenda había organizado una conferencia de prensa para las 2 de la tarde donde confesaría voluntariamente todos mis errores pasados, antes de que Ethan pudiera usarlos en mi contra. Era una estrategia arriesgada, pero era nuestra única oportunidad de recuperar el control de la situación. Esa mañana, me desperté con una claridad mental que no había sentido eso en años. Por primera vez desde el arresto de Ethan, no tenía miedo. Había tomado una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Y curiosamente, me sentía en paz con ella. Clarice me ayudó a prepararme. Me puse mi vestido gris más formal, el que usaba para ocasiones formales cuando trabajaba en la empresa. Me maquillé un poco, lo justo para no parecer demacrada, pero sin intentar ocultar quién era en realidad. ¿Estás segura de esto, Mónica? Clarice me preguntó por quinta vez esa mañana. Una vez que dices esas palabras en público, no hay vuelta atrás. Estoy completamente segura, respondí, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Durante 3 años viví prisionera en mi propia casa por miedo a las consecuencias. No voy a seguir siendo prisionera de mis errores pasados. Al mediodía, Brenda me llamó con una noticia inesperada. Mónica, acaba de suceder algo extraordinario. Rafael Miller, el jefe de Ethan en la empresa, quiere hablar contigo antes de la rueda de prensa. Rafael era el hombre que descubrió los robos de Ethan, el mismo que se puso pálido al descubrir la verdad. No entendía por qué quería hablar conmigo. Nos vimos en la oficina de Brenda. Rafael era un hombre de unos 50 años, de cabello canoso y una presencia que inspiraba respeto. Al verme entrar, se levantó de inmediato. Señora Davis, me dijo con voz cálida pero seria. Primero, quiero disculparme. Si hubiera supervisado mejor a Ethan, si hubiera prestado atención a las señales de alerta, tal vez podríamos haber evitado que sufrieras tanto. Sus palabras me sorprendieron. No tenías forma de saber lo que pasaba en mi casa. Tal vez no, dijo Rafael,
sentándose frente a mí. Pero sí tenía forma de saber que algo extraño estaba sucediendo con las finanzas de la empresa. Los robos de tu hijo no empezaron hace 6 meses. Empezaron hace 2 años. Se me paró el corazón. ¿2 años? ¿2 años? Rafael confirmó. Pequeñas cantidades al principio, tan pequeñas que las atribuimos a errores contables. Pero cuando empezamos a investigar tras tu denuncia, descubrimos que había estado robando sistemáticamente durante mucho tiempo. Brenda se inclinó hacia adelante. ¿De cuánto dinero estamos hablando en total? $130,000, dijo Rafael, que fueron directamente a las cuentas que él controlaba, incluida tu cuenta bancaria. Sentí náuseas. No solo había sido víctima de abuso físico y psicológico, sino que también había sido el cómplice involuntario de un robo masivo durante 2 años. Pero hay más, continuó Rafael. Cuando arrestaron a Ethan, nuestro departamento legal decidió investigar a fondo. Descubrimos que había estado falsificando informes, manipulando contratos e incluso vendiendo información confidencial de la empresa a la competencia. ¿Por qué me cuenta esto?, pregunté. Rafael sonrió por primera vez desde que comenzó la conversación. Porque queremos ofrecerle un trabajo, Sra. Davis, un trabajo. Durante nuestra investigación, revisamos su historial laboral. 40 años en Sullivan & Associates, referencias impecables, experiencia en casos complejos. Necesitamos a alguien con su experiencia para ayudarnos a reconstruir todo lo que su hijo destruyó. No podía creer lo que estaba oyendo. En lugar de enfrentarme a un arresto y una humillación pública, me ofrecían la oportunidad de empezar de nuevo. El salario sería de $4,000 al mes, continuó Rafael, más prestaciones médicas, y una compensación especial de $50,000 como reconocimiento por el daño que, sin querer, te causamos. $4,000 al mes eran más del triple de mi pensión actual y $50,000 de indemnización. De repente, mi futuro no parecía tan desesperanzado. Pero hay una condición, añadió Rafael. Necesitamos que testifiques en el juicio de tu hijo. Tu testimonio será crucial para asegurar que pague por todos sus crímenes, no solo por los que cometió contra ti. Por supuesto, dije sin dudarlo. Haré lo que sea necesario. A las 2 de la tarde, la sala de prensa estaba llena de periodistas, cámaras y micrófonos. Brenda había invitado a todos los medios locales, explicando que una víctima de violencia doméstica haría una declaración importante sobre chantaje desde la cárcel. Cuando me senté frente a esas cámaras, sentí un miedo diferente al que había experimentado durante años. No era miedo a Ethan. No era miedo a las palizas ni a las amenazas. Era miedo a la libertad, miedo a la responsabilidad de ser dueña de mi propia vida. Mi nombre es Mónica Davis. Empecé a mirar directamente a las cámaras. Tengo 61 años y durante los últimos 3 años he sido víctima de violencia doméstica por parte de mi hijo Ethan Davis. Conté toda mi historia, las palizas, el control financiero, las amenazas, el robo sistemático de mi dinero. Pero también conté la parte que Ethan esperaba que mantuviera en secreto. Durante mis 40 años trabajando como secretaria en el bufete de abogados Sullivan & Associates, cometí errores. Dije, sintiendo que mi voz se volvía más firme con cada palabra. Errores que en ese momento desconocía que fueran ilegales, pero que ahora reconozco como tales. Le expliqué el caso Williams, los documentos alterados, el dinero no declarado, todo. No me guardé nada. Mi hijo descubrió estos errores y los ha estado usando para chantajearme desde la cárcel. Amenazó con exponerme públicamente si no retiraba los cargos en su contra. Hoy estoy aquí para quitarle esa arma. Prefiero afrontar las consecuencias de mis errores que seguir siendo víctima de su manipulación. La sala estaba en completo silencio. Los periodistas tomaban notas furiosos. Las cámaras grababan cada palabra. Quiero enviar un mensaje a todas las mujeres que sufren abuso por parte de sus hijos, esposos o parejas. Continué. El chantaje emocional, el control financiero, las amenazas de exposición, todas son formas de abuso. No dejen que el miedo al juicio público las mantenga prisioneras. La libertad vale más que la reputación. Después de la conferencia de prensa, Brenda me informó que la fiscalía había decidido no presentar cargos contra mí por mis errores pasados. Su confesión voluntaria, sumada al hecho de haber sido víctima de chantaje, la hace más útil como testigo que como acusada, explicó. Esa noche, por primera vez en meses, volví a dormir en mi casa. Clarice insistió en quedarse conmigo las primeras noches hasta que me sentí completamente segura. Mientras me acostaba en mi cama, en mi propia casa,
Sentí algo que no había experimentado en 3 años. Control total sobre mi vida. Ethan seguía en la cárcel, enfrentando múltiples cargos que probablemente lo mantendrían allí durante muchos años. Su chantaje había perdido toda su fuerza porque ya no tenía secretos que ocultar. Sonó mi teléfono. Era un número de la cárcel, pero esta vez no tuve miedo de responder. Mamá, era la voz de Ethan, pero sonaba completamente derrotada. Vi tu rueda de prensa en las noticias. ¿Y qué opinas? Le pregunté con una calma que me sorprendió. Lo destruiste todo, dijo, pero sin ira, solo con una profunda tristeza. Destruiste mi última oportunidad de salir de aquí. No, Ethan, respondí. Destruiste esa oportunidad cuando decidiste convertir a tu madre en tu víctima. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. ¿Me vas a perdonar alguna vez?, preguntó finalmente. Algún día, dije con sinceridad, cuando pagues por lo que hiciste, cuando busques ayuda real para cambiar, cuando entiendas el daño que causaste, algún día quizá pueda perdonarte, pero nunca lo voy a olvidar. Colgué el teléfono y lo apagué. Mañana empezaría mi nuevo trabajo, mi nueva vida. Pero esa noche, solo quería dormir tranquila en mi casa, sin miedo, sin amenazas, sin chantajes. Por primera vez en 3 años, era completamente libre. Y aunque el camino había sido doloroso, aunque había tenido que afrontar mis propios errores públicamente, y aunque había perdido la relación con mi hijo para siempre, sabía que había tomado la decisión correcta. Ethan aprendió que las víctimas pueden fortalecerse, que los secretos pierden poder al salir a la luz y que la justicia, aunque lenta, finalmente llega. Y yo aprendí que nunca es tarde para recuperar la propia vida, sin importar cuántos años hayas vivido en la sombra. Esta fue mi historia de liberación. Una historia que espero inspire a otras mujeres a romper sus propias cadenas, sin importar quién las haya puesto.